Hola y bienvenidos a nuestro episodio número 11 de este podcast de Embriología Paso a Paso. El día de hoy veremos los temas del sistema cardiovascular y sus malformaciones correspondientes. Sin más que agregar, comenzamos. El sistema cardiovascular es el primero de los grandes sistemas que presenta función en el embrión. El corazón y el sistema vascular primitivos aparecen hacia la mitad de la tercera semana. Este desarrollo cardíaco tan temprano tiene lugar debido a que el embrión en fase de crecimiento rápido no puede satisfacerse, ya que sus necesidades nutricionales y oxígeno únicamente se dan mediante difusión. En consecuencia, necesita un método eficiente para obtener el oxígeno y los nutrientes a partir de la sangre materna, y también para eliminar el dióxido de carbono y los productos de desecho. El sistema cardiovascular deriva principalmente de 1. El mesodermo esplácnico, que forma el primordio del corazón. 2. El mesodermo paraxial y lateral, en la proximidad de las placas ópticas. 3. El mesodermo faríngeo. Y 4. Las células de la cresta neural procedentes de la región localizada entre las vesículas ópticas y los límites caudales del tercer par de somitas. Desarrollo inicial del corazón y los vasos sanguíneos. Se van a dar señales de inducción procedentes del endodermo anterior que estimula la formación del corazón. El signo más temprano del desarrollo del corazón es la aparición de bandas endoteliales bilaterales, denominados cordones angioblásticos. A medida que se produce el plegamiento lateral del embrión, los tubos cardíacos endocárdicos se aproximan entre sí y se fusionan formando un único tubo cardíaco. El corazón empieza a latir a los 22-23 días aproximadamente, y el flujo de sangre inicia en la cuarta semana, y se puede observar por una ecografía Doppler. Desarrollo de las venas asociadas al corazón embrionario. Hay tres partes de venas que drenan en el corazón tubular de un embrión de 4 semanas. 1. Las venas vitelinas devuelven la sangre pobremente oxigenada procedente de las vesículas umbilicales o saco vitelino. Las venas umbilicales transportan sangre bien oxigenada desde el saco coriónico. Y 3. Las venas cardinales comunes devuelven la sangre escasamente oxigenada que procede del cuerpo del embrión. A medida que se desarrolla el hígado, las venas umbilicales pierden su conexión con el corazón y se vacían en el hígado. La transformación de las venas umbilicales se puede resumir de la forma siguiente. 1. Las venas umbilicales derecha y la parte craneal de la vena umbilical izquierda degeneran entre el hígado y el seno venoso. 2. La parte caudal persistente de la vena umbilical izquierda se convierte en la vena umbilical, que transporta toda la sangre desde la placenta hasta el embrión. En el interior del hígado se desarrolla una gran derivación venosa, el conducto venoso, que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. El conducto venoso forma un cortocircuito y a través del hígado, permitiendo que la mayor parte de la sangre que procede de la placenta alcance directamente el corazón sin tener que atravesar las redes capilares del hígado. Las venas cardinales constituyen el sistema de drenaje venoso principal del embrión. Desarrollo de la vena cava inferior. La vena cava inferior se forma a través de una serie de cambios de las venas primitivas del tronco, cambios que tienen lugar a medida que la sangre que vuelve desde la parte caudal del embrión es desplazada desde el lado izquierdo del cuerpo hasta el lado derecho. La vena cava inferior está constituida por 4 segmentos principales. 1. Un segmento hepático que procede de la vena hepática, la parte proximal de la vena vitelina derecha y de los sinusoides hepáticos. 2. Un segmento prerrenal que procede de la vena subcardinal derecha. 3. Un segmento renal que procede de la anastomosis entre las venas subcardinales y supracardinales. Y 4. Un segmento posrenal que procede de la vena supracardinal derecha. Arterias de los arcos faringios y otras ramas de la aorta dorsal. A medida que se forman los arcos faringios durante la cuarta y quinta semana, son irrigados por las arterias que se originan en el saco aórtico y que finalizan en la aorta dorsal, es decir, las arterias de los arcos faringios. Arterias intersegmentarias. Hay aproximadamente 30 ramas de la aorta dorsal. Las arterias intersegmentarias que discurren entre los somitas y sus derivados, transportando la sangre. Las arterias intersegmentarias del cuello se unen formando una arteria longitudinal a cada lado. La arteria vertebral. La mayor parte de las conexiones originales de la arteria intersegmentaria con la aorta dorsal desaparecen en última instancia. Circulación a través del corazón primitivo. Inicialmente la circulación a través del corazón primitivo es de tipo flujo-reflujo. Sin embargo, hacia el final de la cuarta semana aparecen contracciones coordinadas del corazón, que dan lugar a un flujo unidireccional. La sangre alcanza entonces el seno venoso procedente de 1. El embrión a través de las venas cardinales comunes. 2. La placenta en desarrollo a través de las venas umbilicales. Y 3. La vesícula umbilical a través de las venas vitelinas. La división del canal atrioventricular y los primorios de las aurículas, los ventrículos y los tractos de salida se inician aproximadamente a mediados de la cuarta semana y finalizan básicamente a finales de la octava semana. Estos procesos ocurren simultáneamente. División del canal aurículo-ventricular.
donde los cojinetes endocárdicos auriculoventricular transformados contribuyen a la formación de las válvulas y los tabiques membranosos del corazón. División de la aurícula primitiva extracelular. A partir del final de la cuarta semana, la aurícula primitiva se divide en las aurículas derecha e izquierda, debido a la formación inicial y a la modificación y fusión subsiguientes de los dos tabiques, el septum primum y el septum secundum. El septum primum crece y entre su borde libre semilunar y los cojinetes endocárdicos aparece una abertura grande, el foramen primum. Este desaparece a medida que se fusiona el septum primum con los cojinetes endocárdicos. El septum secundum, a medida que este grueso tabique crece durante la quinta y sexta semana, cubre gradualmente la parte restante del septum primum, unida a los cojinetes endocárdicos fusionados. Forma la válvula del agujero oval, derivado de las arterias de los arcos faringios. A medida que los arcos faringios se desarrollan durante la cuarta semana, están vascularizados por arterias procedentes del saco aórtico. Derivado del primer par de arterias de los arcos faringios, el primer par de arterias de los arcos faringios de su mayoría desaparecen, pero diversos restos de ellas forman parte de las arterias maxilares, derivados del segundo par de arterias de los arcos faringios. Las partes dorsales de estas arterias persisten y forman los segmentos que originan las arterias del estribo, derivados del tercer par de arterias de los arcos faringios. Las partes proximales de estas arterias forman las arterias carótidas comunes que llevan la sangre a las estructuras de la cabeza. Las partes distales del tercer par de arterias son los arcos faringios. Se unen con las aortas dorsales formando las arterias carótidas internas, derivado del cuarto par de arterias de los arcos faringios. La arteria del cuarto arco faringio izquierdo forma parte del callado de la aorta, destino del quinto par de arterias de los arcos faringios. Aproximadamente en el 50% de los casos, las arterias del quinto par de los arcos faringios están representadas por vasos rudimentarios que degeneran al poco tiempo sin dejar derivados vasculares, derivados del sexto par de arterias en los arcos faringios. Las arterias del sexto arco faringio izquierdo se desarrollan de la forma siguiente. 1. Parte proximal de la arteria persiste en forma de la parte proximal de la arteria pulmonar izquierda. 2. La parte distal de la arteria va desde la arteria pulmonar izquierda hacia la aorta dorsal y forma una derivación prenatal. La arteria del sector cofaringio derecho se desarrolla de la siguiente forma. La parte proximal de la arteria persiste en forma de la parte proximal de la arteria pulmonar derecha y la parte distal de la arteria degenera. Circulación fetal y neonatal. El sistema cardiovascular fetal soluciona las necesidades prenatales y experimenta en el momento del nacimiento diversas modificaciones que facilitan el establecimiento del patrón circulatorio neonatal. Circulación fetal. La sangre fuertemente oxigenada y rica en nutrientes retorna desde la placenta con una presión elevada a través de la vena umbilical. La otra mitad de la sangre procedente de la vena umbilical alcanza los sinusoides hepáticos y se introduce en la vena cava inferior a través de las venas hepáticas. Circulación neonatal transicional. En el momento del nacimiento se producen ajustes circulatorios importantes, cuando se interrumpe la circulación de la sangre. Tan pronto como se produce el nacimiento, ya no son necesarios el agujero oval, el conducto arterioso, el conducto venoso, ni los vasos umbilicales. El esfínter del conducto venoso se constriñe, de manera que toda la sangre que alcanza el hígado pasa a través de los sinusoides hepáticos. La alteración de los pulmones en el momento del nacimiento se asocia a una disminución de la resistencia vascular pulmonar, un incremento marcado del flujo sanguíneo pulmonar y un adelgazamiento progresivo de las paredes de las arterias pulmonares que se deben principalmente a la distensión de los pulmones en el momento del nacimiento. Ahora pasaremos a las malformaciones del sistema cardiovascular. Comunicación intraauricular, comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias. Comunicación interauricular. Es un efecto cardíaco que está presente al nacer, o sea, es congénito. Mientras el bebé se desarrolla en el útero, se forma en una pared, llamada tabique interauricular, que divide la cámara superior en aurícula izquierda y derecha, cuando la pared no se forma correctamente. Cuando la sangre circula entre las dos cámaras del corazón, esto se le denomina derivación o comunicación. Comunicación interventricular. Es una solución de continuidad en el tabique interventricular que causa un cortocircuito entre los ventrículos. Los defectos grandes provocan un cortocircuito izquierda-derecha. Los defectos grandes provocan un cortocircuito izquierda-derecha significativo, con disnea durante la alimentación y escaso crecimiento durante la lactancia. Tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una afección poco frecuente causada por una combinación de 4 defectos cardíacos, presentes al momento del nacimiento. El primero es el estrechamiento de la válvula pulmonar, estenosis de la válvula pulmonar. El segundo es un orificio entre las cavidades inferiores del corazón, comunicación interventricular. El tercero es un desplazamiento de la arteria principal del cuerpo. Y el cuarto es un engrosamiento de la cavidad inferior derecha del corazón, hipertrofia del ventrículo derecho. Transposición de los grandes vasos.
La transposición de los grandes vasos es un problema cardíaco grave, pero poco frecuente, también denominada dextrotransposición de los grandes vasos. La posición de la arteria pulmonar y de la aorta están cambiadas. Las arterias pulmonar se conectan al ventrículo izquierdo y la aorta se conecta al ventrículo derecho. Hasta aquí nuestro episodio número 11. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.